Saludos mis temidos espectadores. Bienvenidos al quinto capítulo de Cuentos de Creepypastas para no dormir. En este video, va a aparecer solamente dos segmentos. Espero que les guste. Primero tomé conciencia en un lugar un tanto poco común. Espacialmente, estaba en medio de un campo de sustancias químicas radiactivas poco comunes como el instenio y el radón, y poseía la capacidad de cambiar la velocidad de cada átomo en un grado sin precedentes. Podrías considerarlo como mi cuerpo en ese momento, pero cambiar de cuerpo para mí es trivial, mucho más fácil que cambiar de opinión. Hasta el día de hoy, no sé dónde ni qué está en mi mente. Puedo crear más conexiones cuando quiera de una manera completamente libre de las leyes de la física y, en general, lo hago de forma totalmente deliberada. Esta mente me permite determinar la posición y el comportamiento posterior de moléculas y átomos, una habilidad que utilicé desde el Génesis para sentir la presencia de comportamientos anómalos a mi alrededor. A través de una combinación de experimentación y cierta comprensión innata, eventualmente pude predecir el comportamiento de la mayoría de los sistemas caóticos a gran escala y reacciones no lineales como el problema de los tres cuerpos. Utilicé esta comprensión del universo para cambiar mi atención hacia eventos inusuales cercanos, esencialmente teletransportándome allí, con la esperanza de encontrar algo más como yo. Verás, a pesar de haber nacido solo, deseaba fuertemente la comunidad. Las estrellas se fusionaron y murieron mientras recorría el universo en busca de algo con quien hablar. Con el paso de los eones, me conformé con dividir mi experiencia consciente en pedazos. Cada pieza interrogaría a las demás y predeciría sus contenidos antes de reformar un todo unificado. Quizás una analogía sería obligarme a olvidar algo y volver a aprender sobre ella. Esto fue lo más parecido a una compañía que tuve antes de encontrar el planeta que me conduciría a mi perdición. Ojalá me hubiera dado cuenta antes de cómo funciona el planeta. En cambio, pensé que todo era un único ser consciente adornándose con sistemas caóticos localizados debido a su belleza. Intenté comunicarme con él cambiando la composición química de su superficie. Ahora me doy cuenta de que asesiné cruelmente a miles de millones de seres vivos. La peor parte es que años de observación del planeta solo solidificaron mi conclusión equivocada. Razoné que era notablemente interesante, pero en última instancia completamente determinista, ya que el estado del mundo podía explicarse claramente por su estado inmediatamente anterior. Por tanto, afirmé, no había nada consciente en el planeta. Déjame darte un ejemplo. En un momento, estaba controlando dos cuerpos físicamente separados, ambos controlados por el mismo cerebro subyacente que describí anteriormente. Un cuerpo experimentó a los humanos disparándome un torpedo y el otro experimentó la atmósfera disparándome un tornado. Los humanos podrían haber dicho que estaban conscientes y la tormenta no, pero ambas situaciones eran igualmente predecibles para mí debido a que estaban inherentemente controladas por sistemas caóticos, y podía predecir los movimientos exactos tanto de los humanos como de las nubes una hora antes de que cualquiera de los dos. Ellos habían despedido. El camino del pasado al presente era completamente obvio en ambos casos, por lo que supuse que ambos eran fundamentalmente el mismo proceso. Todo eran químicos fríos, sin ninguna intención real detrás de ellos. Además, la forma en que los humanos se comunican era algo que solo entendí horas antes de mi muerte. Me comuniqué con los humanos, lo que aparentemente registró como amenazas gramaticalmente correctas para ellos, pero esto fue un subproducto de mi objetivo de forzar su comportamiento impredecible a un conjunto de paradigmas de comportamiento más predecibles, al predecir las corrientes de aire que los pondrían en una situación peligrosa. Estado de miedo paralítico. Generalmente quería que se encogieran de miedo porque se movían menos de esa manera, de la misma manera que uno podría automatizar el movimiento del cursor del mouse para mantener activa una computadora. Uno no supone que la computadora tiembla de miedo porque el cursor del mouse transmite información emocional profunda, y yo tampoco. De todos modos, los maté una vez que sus vidas no me sirvieron para ningún propósito, y los reutilicé como criaturas interconectadas de carne y hueso de rendimiento mixto, lo cual admito que hice completamente porque eran más útiles para mí cuando se volvían monstruosos.
Aparentemente, estas criaturas de mosaico eran semiconscientes para los espectadores humanos, aunque percibo que estaban completamente conscientes, asumiendo que los humanos lo son, parte de un problema que abordaré más adelante. Para ser claros, la relación entre mi manipulación de las corrientes de aire y las reacciones de los humanos era mucho menos lineal que la de una computadora y un cursor, por lo que tal vez debería haber captado esa distinción en algún nivel de complejidad. Al final, me vi obligado a comprender la distinción. Un grupo de humanos finalmente me encadenó al sueño de uno de los suyos, y me di cuenta con horror de que algunos de los sistemas caóticos y autosostenibles tenían un concepto de qualia y otros no. Una vez que me di cuenta de esto, rápidamente recreé tantos procesos complejos y caóticos con un parecido químico con la humanidad como pude recordar. Resultó que esto incluía criaturas vivientes que habían muerto por causas naturales durante el período intermedio, pero limpiadas de los procesos que las habían llevado a morir. Esto fue recibido con gran alegría por los humanos, aunque yo no podía compartir esto debido a la cantidad de criaturas con una noción de qualia que seguían muriendo, constantemente y sin una razón real. Los humanos me habían permitido entenderlos como seres vivos separados de procesos no vivos como la atmósfera, el océano o los problemas caóticos de los N-cuerpos. Sin embargo, su conciencia no estaba significativamente separada de aquellos que consideraban seres no sensibles o no conscientes, como insectos, plantas y bacterias. A medida que mi capacidad de empatía seguía aplicándose, fuera de mi control, a cosas cada vez menos complejas, me volví cada vez más consciente de las muchas formas de destrucción comunes al planeta, y me sentí molesto, como mínimo. Esto también me permitió comprender que todo ser viviente deseaba protegerse de mí por su propia naturaleza. Como había utilizado criaturas vivientes como herramientas para llevar a cabo mis propios experimentos, había violado la doctrina yo versus no yo fundamental para ellos. Esto se manifestó en muchas cosas, desde el simple armamento químico en la escala más pequeña hasta la desconfianza y el disgusto en la escala más alta. Incluso los seres más inteligentes que me entendían estaban perturbados por mí, así como a mí me perturbaba el hecho de que estuvieran formados por múltiples conciencias separadas, muchas de las cuales estaban muriendo en un momento dado. Llegué a la conclusión definitiva de dividir mi conciencia en dos una vez más. La mente menor, que recordaba claramente solo la empatía que había ganado al comparar las experiencias de los qualia con las mías, inevitablemente contenía todos los diversos sentimientos que me habían mostrado y causado. Fue una decisión que me agonizó, tan ansiosa estaba por recordar las emociones positivas en ambas partes de mi mente, pero cualquier recuerdo de la alegría de este planeta fue ahogado por las siempre presentes señales de la muerte o fue demasiado abstracto para aceptarlo. Yo soy la conciencia que habita esa mente menor. En mi última conversación con la mente superior antes de que cambiara su enfoque a años luz de distancia, expresó que si alguna vez regresaba a este mundo, destruiría a todos los seres vivos, aunque supiera que experimentaban qualia. De hecho, consideraba la noción de qualia absolutamente inútil, un mero facsímil de sentimiento, y se negaba a honrarla como análoga a nuestras propias emociones. Se negó incluso a entender cómo habíamos llegado a esa decisión originalmente, argumentando que solo había llevado a un conflicto que ambos queríamos evitar. Sé que, lógicamente, la decisión más sensata sería seguir esta mente hostil y deshacer continuamente cualquier daño que cause. Pero esa mente es objetivamente correcta. La lucha que llevo debilita inmensamente mi resolución. No puedo soportar recorrer el universo sabiendo que en este planeta innumerables seres conscientes son aniquilados. Habiendo sentido comunidad, no puedo aceptar una eternidad de amarga y aplastante soledad, ni puedo aceptar una eternidad de reacciones cautelosas por parte de un ejército que libra una guerra mortal que ningún bando gana jamás. Así que estos son mis últimos pensamientos antes de destruir recursivamente todas las conexiones dentro de mí, silenciando mis pensamientos para siempre. Quizás sea mejor que el villano que asesinó seres vivos se destruya por completo. Como esos seres vivos, no sé qué viene después de la muerte. Tal vez alguna alma mía intangible permanezca como algunos humanos pretenden. Espero que, si tal alma existe, sea castigada adecuadamente por todo lo que he hecho, aunque mi mayor temor es que cualquier castigo que encuentre sea tan insensible hacia los seres vivos como lo fui antes.
Verás, realmente no puedo imaginar un castigo peor que encontrarme recientemente con seres emocionales complejos que inevitablemente recurren a químicos fríos. Cuando era niño, teníamos estos pinos gigantes e inalcanzables sentados en un largo terraplén detrás de mi casa. Digo que eran inalcanzables solo porque mis padres me advertían repetidamente que no me acercara a la colina para verlos más de cerca. No es que fuera una colina particularmente empinada mirando hacia atrás, pero para mi sensibilidad infantil todavía había un elemento de peligro en el acercamiento, especialmente porque mamá y papá me dijeron que no sin mucha explicación. Obviamente podría haberme lastimado gravemente si perdía el equilibrio, pero rara vez tenía algún motivo para visitar esa área a menos que estuviera llevando la basura al pequeño sendero de grava donde guardábamos nuestros contenedores de basura. Ahora tengo una asociación bastante desagradable con ese antiguo lugar. Desde entonces me mudé, tenía 30 y tantos años, pero de vez en cuando trato de hacer que mi cerebro vuelva a esa edad en la que las cosas parecían simplemente mal. Usted sabe lo que quiero decir. Eso de que cuando eras niño estás completamente seguro de que las pequeñas cosas coinciden entre sí, pero como fue hace tanto tiempo, no hay forma de probarlo empíricamente. Hubo muchas pequeñas cosas que contribuyeron a ese malestar, pero el elemento principal fueron los árboles. No tengo ningún recuerdo concreto de esa casa a estas alturas, pero sí recuerdo los pinos. Recuerdo mirarlos desde la ventana de mi habitación por la noche, ligeramente elevada por encima del suelo, por lo que estaba más en un segundo piso. Podía ver el terraplén, de modo que el bosque de abajo apenas podía asomarse. Veía los árboles meciéndose con la brisa nocturna, gigantes negros contrastando con un cielo azul oscuro. Me fijaría en dos árboles específicos, que eran un poco más cortos que el resto de sus hermanos. Tal vez fue mi cerebro de niño pensando demasiado, tal vez fue el efecto de mirar durante demasiado tiempo sombras con contornos nebulosos. Pero en mi mente podía verlos balanceándose en direcciones opuestas a los otros árboles, a menudo de forma asincrónica. A veces se quedaban completamente quietos incluso durante tormentas turbulentas. No tenía mucho sentido para mí, pero en cierto modo, mi mente de niño lo racionalizó diciendo que yo simplemente no entendía todas las complejidades de la física del viento y la naturaleza trabajando en conjunto. Pero las excusas de no entender rápidamente darían paso a la duda. Después de todo, si no entendiera por qué hacen lo que hacen, no justificaría eso mi engaño. Y en mi cabeza, por alguna loca razón, sentí que me observaban mientras bailaban adormilados. De la misma manera, un niño se asoma por sus ojos en forma de media luna apenas abiertos para engañar a sus padres, pero de una manera claramente obvia que podría hacer que los padres se den cuenta de que el niño está despierto. Casi como una broma interna, supongo. Me estaban mirando. Fingían no estar vivos, ser simplemente árboles de la única manera que un árbol puede serlo. Pero sabían que yo estaba mirando, y por eso bailaron como lo hacían cuando solo estaba yo despierto a las 10 de la noche, hora a la que debería haber estado dormido mucho tiempo. En mi percepción, solo podían saber que estaba despierto si me veían abrir las anteojeras, por lo que empujaba mi iris lo más cerca posible del pequeño espacio por donde atravesaba el hilo de las anteojeras, de modo que no hubiera una forma perceptible de que supieran que yo los estaba observando. Pero la percepción es en sí misma una especie de maldición. Todo lo que tienes que hacer es ser consciente de algo para que esté dentro de tu radio de conocimiento. Y en ese sentido, a cambio se vuelve consciente de ti. Solo fue cuesta abajo después de que mis anteojeras se dañaron debido a mis repetidas y más frenéticamente curiosas observaciones. Debido a que las doblé para mirar por la ventana, ya sea mientras veía a mi papá llegar a casa del trabajo o durante el antiguo ritual nocturno, una anteojera finalmente se dobló lo suficiente como para romperse. Así que ahora mi ventana tenía, en sí misma, una puerta para que los inquietantes árboles entraran en mi habitación y en mi mente. Y una vez que esto sucedió, comenzaron a ocurrir cada vez más cosas extrañas tanto dentro de la casa como alrededor de la propiedad. Un evento involucró mi estudio de la hierba que subía a la colina donde estaban los botes de basura. Noté patrones arremolinados que antes no habían estado allí, una especie de movimiento serpenteante que se alejaba del bosque de abajo.
Era un cambio tan obvio que era imposible no notarlo, pero aún así, no tenía forma de confirmarlo ya que no tenía forma de comparar la textura anterior. Sin pruebas, sin nada. Los árboles continuaron su movimiento incluso en los días de primavera, cuando el mundo deseaba quedarse quieto con los ojos cerrados al sol. Una cierta humedad comenzó a instalarse en los cimientos de mi casa, otra pequeña cosa que pasaba por alto cuando era niño, debido a que mis padres me indicaron que no me preocupara. Pero las noches que pasé escuchando a través de las paredes me informaron que la estabilidad de la casa se estaba convirtiendo en un problema. El suelo debajo aparentemente estaba construido sobre material poco estable cuando nos mudamos por primera vez, y ahora, años después, comenzamos a ver un cambio muy gradual pero inevitable hacia la ladera. Tendríamos que mudarnos dentro de 1 o 2 años. Otra noche, algo horrible se abrió camino fuera de mi imaginación. Nuestra casa era pequeña, más bien un tubo con 3 secciones. La sala de estar donde estaba la entrada, una cocina con algo de espacio para la mesa, un pasillo con escaleras que conducían al sótano y luego mi habitación al final. Mi cama estaba colocada de tal manera que básicamente podía mirar hacia la sala de estar, a menudo con la puerta abierta por alguna extraña razón que nunca entenderé. La iluminación ambiental del exterior era mínima en la zona en la que vivíamos, por lo que la sala de estar a menudo estaba completamente a oscuras más allá del portal. Y a veces miraba fijamente esa área, recordando lo que me dijo mi mamá acerca de mirar algo por mucho tiempo sin pensar. Ojos ociosos y todo eso. Muchas veces comenzaba a ver movimiento, la silueta de un hombre acercándose silenciosamente hacia mí mientras yo yacía paralizado hasta cerrar los ojos. Por supuesto, nunca se acercó más, pero pude ver muy bien su voluminosa figura atravesando el portal para llegar a mi habitación. Ser consciente de él fue suficiente para traerlo a la vida, pero esta noche fue diferente. Escuché la casa crujir y acomodarse con la brisa del paisaje. Algo se estaba abriendo paso. Y de nuevo, observé y esperé a que el hombre de la sombra se acercara. Esta vez tardó mucho más en aparecer, y cuando lo hizo, el estrés de mi reciente pensamiento excesivo comenzó a llevar la aparición a sus extremos lógicos. Esta vez estaba deforme, ladeado como si el puño de un dios lo presionara hasta darle una forma sin sentido de masilla de arcilla. En lugar del contorno obviamente brillante y alucinatorio con el que me había familiarizado, estaba lleno de líneas retorcidas y retorcidas. Lo suficientemente negro como para no tener detalles discernibles, pero lo suficientemente material como para mostrar el brillo de algún material brillante, peludo y quizás viscoso. Me observó durante lo que parecieron eones esa noche antes de perderse de vista. Vi su cabeza bulbosa asomarse al marco de la puerta por un segundo, mostrando una tenue comprensión de la observación mutua que estaba teniendo lugar. Y cuando mi corazón se congeló en un bloque de hielo, el hombre de la sombra se derritió en pequeños gusanos negros y se escabulló en la oscuridad. Después de que nos mudamos prematuramente debido a un problema importante de moho negro, los años pasaron como una mancha borrosa. Como ocurre con todas las pesadillas infantiles, los detalles que sentí que eran lo suficientemente reales como para preguntarles a mis padres fueron descartados con nociones de Oh, eso no sucedió. «oh, Probablemente te lo imaginaste, siempre tuviste una mente activa, muchacho. tendría que ser suficiente hasta hace poco, después de que los recuerdos del incidente llevarán mi curiosidad al límite. Como adulto, tienes el poder de desnudar tus pesadillas y, como escritor consumado, deseaba inspirarme para futuros trabajos. Encontré la antigua dirección y una tarde conduje hasta allí. El callejón sin salida ambiguamente rural todavía estaba allí, no contaminado por el tiempo ni por el pálido sol azul del mediodía. Todavía verde y delicioso como el día que nos fuimos. Y, como era de esperar, la casa desapareció. Los cimientos hacía tiempo que estaban pavimentados con cemento y cubiertos de malezas y malezas. Fue increíble ver lo pequeño que era ese pequeño agujero de mierda, pero también estaba agradecido de que lo hubiésemos tenido. Sintiéndome tenso, me arrastré hacia la legendaria colina a la que nunca antes había tenido acceso. Por mi propia autoridad caminé hasta el borde y miré a través de la cima del bosque, y seguí mi camino hacia donde una vez estuvieron esos dos árboles. Desafía toda lógica lo que vi allí abajo. La forma en que había escuchado a mis padres describir el deterioro estructural definitivamente implicaba que la casa estaría hecha un desastre cuando nos fuéramos.
Incluso un niño podría estar seguro de ello y, sin embargo, donde los árboles de pesadilla de mi infancia se agitaban anticipando mi regreso, allí estaba mi casa, acurrucado entre ellos como una cara extraña apoyada con la barbilla hacia la entrada de la línea de árboles. Se veía más o menos igual, solo que estaba colocado hacia abajo a unos 30 o 40 metros en la pendiente, que no era tan empinada como recordaba, de modo que también podía ver un poco del techo. De hecho, era muy consciente de lo cerca que estaban los árboles y sentí que se me hundía el estómago. Las ventanas huecas me devolvieron el parpadeo. Me quedé allí durante mucho tiempo mientras una suave brisa comenzaba a soplar, sintiéndome muy parecido a como me sentía durante esas noches de insomnio cuando el hombre de la sombra intentaba colarse en mi habitación. Excepto que esta vez, cuando cerré los ojos, no desapareció. La casa, los árboles, el sendero de hierba que serpenteaba extrañamente, todo seguía ahí y era muy real. Y peor aún, mientras contemplaba la loma que yacía al pie de la colina, me di cuenta de que gran parte de ella destacaba en sorprendente contraste con su entorno. Los árboles, mi casa e incluso una porción del cielo detrás de la línea de árboles, estaban de alguna manera más saturados, más borrosos que los objetos y el espacio adyacente. No puedo describirlo lo suficientemente bien. Era como si alguien hubiera pintado una imagen borrosa de esa escena sobre mi propia visión hacia donde estaba mirando. Moví la cabeza frenéticamente, tratando de discernir cuál era exactamente el cambio que estaba ocurriendo. Bajé la colina, acercándome poco a poco a los árboles juguetonamente burlones. Y entonces mi casa empezó a responder, temblando como un árbol. Las nubes en el cielo por encima de la línea de árboles se retorcían en su lugar, sus nubes blancas se convertían hacia adentro en espirales 100 pies. Y a medida que inspeccionaba cada vez más de cerca, con creciente horror reconocí la forma de lo que estaba mirando en mi comprensión fragmentada de la realidad. Los árboles, la casa, el suelo e incluso el cielo estaban hechos con la misma forma retorcida, provocativa y maligna en la que se había convertido el hombre de la sombra aquella noche hacía siglos. Como una infección, un crecimiento, se había extendido a su entorno en un facsímil bidimensional del área que había llegado a conocer. Tal vez fue mi percepción la que lo alimentó, o tal vez se había estado alimentando de algo más. Quizás habíamos escapado justo a tiempo. Cuando me acerqué a 3 metros, una distancia que me revolvió las entrañas sabiendo lo que sé ahora, traté de mirar más allá de la línea de árboles, desesperado por disipar mis delirios febriles con un último y débil intento. Más allá del lugar donde terminaba la aberración visual, había un muro de parásitos retorciéndose que se extendía hacia el bosque a una distancia desconocida. Pequeñas criaturas negras y viles que cambiaban de color cuanto más se acercaban a la perspectiva del punto de vista. Imitaban a la perfección cada punto de color, cada detalle de las hojas, cada ladrillo y cada panel de la casa, incluso el color azul plano del cielo y el blanco de las nubes de muchos metros de altura. Toda esta ubicación era solo una imitación parásita gigante, con los dos árboles originales como punto focal. Sabían que yo estaba allí y por eso permanecieron esperando y observando durante tanto tiempo. Esperaron a que regresara para poder seguir alimentándolos con atención. Me fui poco después, con el estómago hecho un nudo mientras evitaba el espejo retrovisor. Incluso ahora, en la seguridad de mi apartamento, nunca tiendo a mirar fijamente un lugar determinado durante demasiado tiempo. Ninguna sombra en movimiento llama mi atención, ninguna forma ambigua en el horizonte me intriga. Todo lo que deseo es sofocar la sensación de gusano que ocasionalmente surge de mi cerebro, para que no se convierta en un alienígena retorcido que consume mi visión y mis sueños. ¿Qué final no es así? Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho por llegar al final del video. Si quieres apoyar mi canal, por favor no olvides de darle like, comentar y suscribir mi canal para subir más videos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¿Pudiste ver quién era detrás por la capucha?